Bask, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate Bask. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Saludos cordiales, amigos de Convergente TV, Televisión Global. Bienvenidos a su programa Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas del orden internacional. En esta oportunidad, con el editorial desde la Realpolitik a la Trumpolitik, grotesca transición del interés nacional al abuso de poder en el concierto internacional. Atrás quedaron las reflexiones de Henry Kissinger, otrora asesor de seguridad nacional, secretario de Estado en los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford, y Premio Nobel de la Paz en 1973, quien resaltaba la importancia de un orden internacional basado en reglas, como la exhortación a que los estados cumplieran con su justa parte y actuaran según las normas del siglo XXI, es decir, como actores responsables dentro del sistema internacional. Kissinger se enorgullecía de los valores humanos y democráticos que promovían los Estados Unidos y que se adelantaban en defender, cuyos atributos compartidos eran un orden de estados cooperativos en expansión inexorable, que observara reglas y normas comunes, adoptara sistemas económicos liberales, renunciara a la conquista territorial, respetara la soberanía nacional y abrazara formas de gobierno participativas y democráticas. No obstante, y desde la llegada al poder del señor Donald Trump, es menester contrastar dos paradigmas del poder, uno estratégico y racional y otro disruptivo y caótico, que nos debe llevar a un análisis y reflexión de la geopolítica mundial actual. Desde el siglo XIX, la Realpolitik ha sido comprendida como una forma de acción política, pragmática, basada en el interés nacional y la lectura realista del poder, sin adornos ideológicos ni ilusiones morales. Concebida por Otto von Bismarck y reinterpretada en el siglo XX por Henry Kissinger, esta doctrina tenía como finalidad mantener el equilibrio internacional y evitar el caos, incluso a costa de sacrificar principios éticos. No obstante, en las primeras décadas del siglo XXI, particularmente con el ascenso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se ha evidenciado un viraje radical. De la racionalidad estratégica de la Realpolitik se ha pasado a una forma distorsionada y personalista del ejercicio del poder, que aquí lo llamamos o llamaremos Trumpolitik. Esta transición la consideramos como una grotesca degradación de la política internacional, del uso legítimo del poder al abuso sistemático del mismo, en función de intereses personales y narrativas populistas. El término Realpolitik, haciendo un poco de historia, fue popularizado por Ludwig von Rajau en 1853, donde define la política realista como el arte de lo posible, basado en la observación y la experiencia más que en principios abstractos. Otto von Bismarck, como primer canciller del Imperio Alemán, aplicó este enfoque con eficacia a través de guerras calculadas, alianzas dinámicas y diplomacia racional. Con ello logró unificar a Alemania y estabilizar Europa, sin comprometerse con ideologías permanentes. En el siglo XX, el citado Henry Kissinger, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, revitalizó la Realpolitik como herramienta de equilibrio global. En su libro Diplomacy, que la escribió en 1994, Henry Kissinger señala que el orden internacional debe basarse en el equilibrio de poder y en el reconocimiento de los intereses vitales de los estados, más que en la imposición de valores morales universales. La apertura diplomática hacia China en el año 72 o la política de distensión con la Unión Soviética son ejemplos de cómo se utilizó la Realpolitik para evitar la confrontación directa entre superpotencias. Este enfoque, aunque cínico en apariencia, respondía a una lógica coherente: preservar el interés nacional
dentro de un sistema internacional donde el poder se regula mutuamente. Con la llegada de Trump al poder, emerge una forma de política exterior sin precedentes en la historia reciente de los Estados Unidos. Si bien se autoproclamó como defensor del America First, sus acciones internacionales no respondieron a una estrategia de largo plazo, sino a impulsos personales, cálculos electorales internos y tácticas de confrontación populista. El retiro del Acuerdo de París del año 2017, la denuncia del pacto nuclear con Irán en el 2018, la amenaza de disolución de la OTAN, combinar a la Unión Europea a que incremente su gasto militar hasta un 5% del PIB. En definitiva, las sanciones comerciales abruptas a aliados y enemigos por igual, sin mencionar su política migratoria y la constante utilización de redes sociales para definir posturas diplomáticas, revelan una conducta errática y disruptiva. Para Joseph Nye, experto en relaciones internacionales, la política exterior de Trump carece de coherencia estratégica, confunde la fuerza bruta con el liderazgo, el interés nacional con el interés del líder. Esto se puede encontrar en el libro Is the American Century Over, esto del año 2015. La Trump-Politik no es una evolución de la Realpolitik, sino una deformación. Mientras la primera busca estabilizar el sistema mediante el uso racional del poder, la segunda explota el poder como herramienta de agitación, debilitando las instituciones multilaterales y erosionando la legitimidad internacional de los mismos Estados Unidos. Lo que caracteriza esta transición como grotesca no es solo el abandono del idealismo moral, sino también la pérdida del criterio racional que definía incluso a los realistas más duros. El poder bajo el presidente Trump se volvió espectáculo, improvisación y amenaza. El uso del lenguaje bélico contra enemigos imaginarios, la personalización de las relaciones diplomáticas, como lo hizo en su primer periodo con Kim Jong-un o con Vladimir Putin, y la búsqueda constante de escándalo mediático, pues configuran un nuevo patrón de comportamiento geopolítico, emocional, autoritario y que afecta la institucionalidad americana. Hannah Arendt, en su libro sobre la violencia de los años 70, advertía que el poder se degrada cuando se desconecta de la razón y se transforma en espectáculo o imposición arbitraria. La Trump-Politik encarna esta degradación, pues no construye orden, sino que alimenta el caos con fines simbólicos. Para el alemán Jürgen Habermas, esta lógica conduce a un vaciamiento del espacio público, donde la política se disuelve en formas de comunicación estratégica sin análisis, sin deliberación. Pero las consecuencias de este viraje han sido profundas. El multilateralismo ha sido gravemente dañado, al igual que la confianza en los compromisos internacionales. Se ha legitimado una retórica política basada en la desinformación, en el nacionalismo agresivo y la hostilidad a la cooperación global. Lo más preocupante, sin embargo, es que el estilo de la Trump-Politik nos recuerda a líderes como Bolsonaro, Orbán, quizás el argentino Milei, generando una nueva ola de gobernantes que ven en la agresividad mediática y la antipolítica una forma eficaz de control del poder. Así, el paso de la Realpolitik a la Trump-Politik no representa solo un cambio de estilo, sino una mutación profunda en el ejercicio del liderazgo global, donde se reemplaza el arte de gobernar por la voluntad de imponerse sin reglas ni responsabilidad. En conclusión, la Realpolitik, a pesar de su dureza, contenía una racionalidad de Estado, el uso estratégico del poder para preservar el orden y el interés nacional dentro de un sistema internacional harto complejo. La Trump-Politik, en cambio, encarna la politización del caos, el uso narcisista del poder y la destrucción del diálogo multilateral. Se trata de una transición grotesca no solo por su forma, sino por su contenido. Se ha pasado de la política realista a la política sin principios, sin racionalidad y sin respeto por el derecho internacional. Frente a esta deriva, se impone la necesidad de recuperar una política exterior basada en la racionalidad que he referido, en la institucionalidad y la responsabilidad global. La historia ha demostrado que el poder sin límites no conduce al orden, sino al caos. En suma, el señor Trump ha llegado a su máximo nivel de incompetencia en un mundo
que clama por volver a los viejos políticos de la Realpolitik. Gracias y hasta la próxima. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo,